Bueno, Dios es fiel. Dios es fiel. Qué bueno que podemos estar una vez más aquí juntos. Yo creo que en la presencia del Señor siempre estamos, pero juntos. Eso hace más diferencia, ¿eh? Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por lo que tú hoy nos vas a hablar. Yo te pido que pongas en mí, Señor, la palabra adecuada para cada uno de mis hermanos, Dios. Queremos honrarte, queremos exaltarte y bendecirte. Y Dios, sobre todas las cosas queremos obedecer. Amén. Amén. Muy bien, hoy voy a compartirles algo que se llama ¿Cómo salir del taller? ¿Cómo salir del taller en reversa? ¿O qué? No. Vamos a ver cómo salir del taller. En el estudio anterior, estamos viendo Hebreos. Vimos que los creyentes aún no eran capaces de absorber el alimento sólido. El escritor a los Hebreos nos dice en dónde estaban fallando estos hermanos, cuáles eran las áreas en las cuales estaban fallando. Y en Hebreos 6:1 nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora aquí nos dice este escritor a los Hebreos acerca de unos rudimentos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de los rudimentos? ¿Con qué se come? Ay, caray. Sí. Ok, vamos a leerlo de nuevo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Fíjense lo que dice ahí, los rudimentos. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y el versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, ¿cuáles son esos rudimentos? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, el siguiente que es de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y esto es como una construcción o como la construcción de una casa. Uno nunca debe de dejar los cimientos. Sin embargo, sería ridículo que estuviera trabajando siempre en ponerlos. Ajá, es cierto. Sería ridículo estar pone fundamentos, pero sin construir. ¿Y saben lo que está sucediendo en la iglesia? Y en muchas iglesias, exactamente eso. Están poniendo fundamentos, pero nunca se construye. Por eso, bueno, no quiero adelantarme. El liderazgo en la mayoría de las iglesias siempre está trabajando en los fundamentos. Son los clásicos pedazos de barro en el taller del alfarero que no han entrado al horno de fuego. Fíjense, si nosotros no aguantamos el ser moldeado, imagínense entrar al horno de fuego. Hello. Ahora, para que un vaso o un jarro de barro pueda servir, obviamente debe de entrar al horno. Amén. Sí es. Y no es cualquier horno, no son temperaturas muy agradables. Por lo menos, ¿cuántos de ustedes han estado cerquita de un horno de ese tipo? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, ahí en Guadalajara yo tuve la oportunidad de estar, un hermano pastor era alfarero, él. No alfarero, era ladrillero. Y bueno, también es lo mismo, porque se tiene que cocer con grandes temperaturas. Entonces él usaba mucho
pedazos de peletería, es decir, ¿cómo se llama? Como carnaza y recortes de zapatos que necesitaba ser quemado. Bueno, ahí se quemaban y solamente así podían salir bien los ladrillos, ¿no? Pero parece ser que nosotros como pastores siempre estamos trabajando en los fundamentos. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Hermano, ya póngase a predicar de otra cosa, ¿no? O sea, si estamos en una iglesia donde nos predican solamente de los fundamentos, quiere decir que no, perdón, no hemos crecido. O que no nos están permitiendo crecer. Ese es el problema. O sea, no solamente el no crecer, pero no nos están permitiendo crecer. Ahora, el apóstol Pedro nos da algunas bases para dirigirnos hacia la perfección. En 2 de Pedro capítulo 1 verso 15 dice: como ya tienes esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. Y luego dice 2 puntos. A la fe, ya tenemos fe, ¿sí? A la fe, añádanle buena conducta. A la buena conducta, añádanle conocimiento. Porque déjenme decirles, hermanos, eso de dejar de fumar y dejar de tomar, eso ya quedó atrás. Dejar de decir groserías ya quedó atrás. Bueno, por lo menos ya debería de haber dejado, ¿no? Dejar de mentir o dejar de hacer cosas que como cristianos son usuales dejar. Pero todavía se continúa chismeando. Bueno, ya no tanto, ¿verdad? Entonces, o sea, todavía los pastores estamos batallando en esto y diciendo: hermano, no diga groserías. Era como dicen que una persona andaba trabajando en el techo con un martillo y estaba clavando un clavo, y de repente el pastor se le apareció por ahí para visitarlo, y el hermano que estaba clavando ahí en el techo se descuidó y se pegó en su dedo y lanzó una tit, y voltea y ve al pastor. Dice: ay, hermano, era la última que me quedaba. ¿Ah? Entonces dice: ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida. Y yo creo que todos nosotros hemos ya aprendido a mejorar nuestra vida. Pero dice: a la fe añádanle buena conducta. El problema, hermanos, es que ahora nosotros, yo no sé de dónde, estamos siempre diciéndole a la gente: ten fe, ten fe, ten fe. Espérate, ya está la fe allí, ya está puesta allí. Entonces dice: a esa fe añádele una buena conducta. ¿Todavía andamos batallando con eso? Si andamos batallando con eso, quiere decir que estamos enanos espirituales. Y dice: a la buena conducta añádele conocimiento. Ok, ya dejaste de fumar, de tomar, de decir groserías, de hacer tantas cosas. Ok, a eso añádele conocimiento. Mucha gente, el único conocimiento que tiene es de los domingos. Entonces, y aparte, hermanos, si estamos en una iglesia donde no se nos capacita, pues peor, porque solamente estamos recibiendo fundamento, pero nunca crecemos. Entonces, verso 6, 2 de Pedro 1:6 dice: al conocimiento añádele dominio propio. O sea, ya qué chido, qué bueno que tienes mucho conocimiento, pero ahora a eso tienes que añadirle ¿qué? Dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque te pegues, aguántese. No era la última que le quedaba, ya no le quedaba ninguna, ¿verdad? El dominio propio es algo con lo cual nosotros batallamos mucho. Porque, y no estoy hablando solamente de gritar, yo estoy hablando hasta de la manera de pensar.
qué es lo que pensamos, qué es lo que vemos, qué es lo que oímos, qué es lo que decimos, porque todo eso tiene que ser el dominio propio para nuestra lengua. No echamos groserías, pero o tal vez las estamos disfrazando. Entonces, dice al conocimiento, añádele dominio propio. Ahora, en ese dominio propio, aún en los púlpitos, está ausente. En muchos púlpitos está ausente. ¿Por qué? Porque el dominio propio tiene que ver con no criticar, no señalar desde aquí, desde el púlpito, con la, ¿cómo pueden decir? Con la fachada de disfrazarlo de religiosidad o de espiritualidad. ¿Sí? Imagínense si yo conozco el pecado de alguien que vino y en confianza me dijo algo y yo se lo señalo desde aquí, quiere decir que yo no tengo dominio propio, tengo un demonio propio, no dominio propio. ¿Ah? Entonces, por eso muchos en la iglesia han sido lastimados. A veces entra una hermana, quizás es el único vestido que tiene para iglesia, y de repente el pastor la ataca, ¿no? Aguas con eso, aguas con eso. ¿Saben qué, hermanos? Yo he aprendido que en el reino de Dios, aún cuando estemos en la presencia de Dios, tal vez nuestras vestiduras serán diferentes. Y ahí no me vas a tener que decir, hermano, es que no me gustó su corbata. Gloria a Dios porque no su corbata, ¿eh? O no me van a decir iba a decir en el cielo, en la presencia del Señor, no me van a decir, hermano, usted debería de usar corbata. ¿Eh? Porque aún así, yo creo que estamos alcanzando una cierta madurez. Pero no quiere decir que todos pensemos lo mismo o que tengamos gustos iguales. O sea, a mí me gusta muchísimo, bueno, ustedes me conocen mucho, qué es lo que me gusta comer más que otras cosas. Como de todo, ustedes saben eso, pero tengo mis preferencias. Yo sé que ustedes comen de todo, pero tienen sus preferencias, ¿sí? Entonces ya estoy aprendiendo y nosotros debemos, imagínense si entre poquitos nosotros no nos ponemos de acuerdo en las preferencias, ¿qué será en el reino de los cielos? ¿No? Ayer precisamente que veía ayer y antier que veía todo lo de Colombia, cómo la gente se está ya recibiendo el mensaje de Dios a través de tantos artistas cristianos y todo. Mucha gente está siendo salva y van a seguir siendo salvos, pero yo pensaba en todo ese tipo de nosotros mismos como iglesias y congregaciones que hemos impuesto modas, como te decía hace rato, eso está fuera del base de Dios. Ya ahorita Dios no va a trabajar. Fíjate, si no te vistes de largo, si haces así, si no te pintas el pelo, no vas a ser salvo. ¿A quién le vas a decir eso? O sea, ahorita el Señor va a trabajar como Él tiene diseñado a trabajar, y va a haber una gracia y una fuerza y una salvación poderosa. Mi madre se fue al cielo por Dios y jamás fue a una iglesia donde estuvo así es, por pura misericordia. El Señor va a alcanzar a quien Él quiera, a través de quien Él quiere y quien se dé. Sí. Entonces no es de que tienes que meterte a mi iglesia y te pones la moda de aquí. Eso está fuera ahorita. Hay iglesias que van a tener que humillarse delante de Dios y pedir perdón, hombres y mujeres, por lo que han hecho en tantas generaciones. Así es. Y si es antes de morirse, mejor, y yo ¿no? también, porque parte de nosotros hemos sido también diseñados aquí con anterioridad, pero ahora que tenemos que ir viendo las cosas que Dios dice que deben de hacer. Así es. Amén. Por fin. Sí. Dios está viendo los ojos ahí. Así es. Oye, adelante. Nosotros necesitamos entender que esas cosas, Jesús no habló de vestimenta. Nunca habló de vestimenta. Pablo tampoco habló de vestimenta. Pese a lo que dicen muchas personas, Pablo no habló de vestimenta tampoco. Él le dijo que las mujeres debían de vestirse recatadamente. Nunca le dijo, ¿falta cortita o falta larga? Honestamente dijo. Sí.
de una manera recatada, de una manera honesta. Lo que sí dice es que necesitan vestirse. ¿De qué? De amor. De modestia. O sea, la modestia se lleva. No es una vestidura física. De amor, de gracia. Entonces, bueno, al conocimiento añádele dominio propio. Al dominio propio, añádele ¿qué? Constancia. A veces nosotros somos, amanecimos de un humor negro. ¿Sí? Entonces, al dominio propio, añádele ¿qué? ¿Y qué quiere decir eso? Que ni modo, maestro, tu carácter debe de ser parejo. Ah, pero es que Dios me hizo así. No, pues aquí dice que no. Que aunque Dios te haya hecho así, tienes que añadirle constancia al carácter, al dominio propio. Ahora dice, a la constancia, añádele ¿qué? Servicio a Dios. Ahora, vamos más para allá. Versículo 7. Al servicio a Dios, ay. ¿Qué? Añádele afecto a sus hermanos en Cristo. ¿Y cuánta gente que supuestamente está sirviendo a Dios no tiene afecto por sus hermanos? Incluido el liderazgo. No aman a sus hermanos. Entonces, al servicio a Dios añádele afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto añádele amor por todos. Y hermanos, es increíble cómo mucha gente, y hablo más de los llamados evangelistas, están, no, es que hay que rescatar almas para Cristo, pero no aman la iglesia. Entonces, antes de amar al mundo, debemos de amar al cuerpo de Cristo. No funciona de otra manera. Lo que estamos haciendo afuera, si es que no amamos al cuerpo de Cristo, lo que estamos haciendo es solamente obras religiosas que probablemente nunca serán bendecidas. Y dice versículo 8, y aquí está pesado, Si todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que acabamos de leer. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, hello, Amén. entonces, léanlo conmigo, no serán gente, Inútil. ándale, No, no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la versión no sé si es Biblia de lenguaje sencillo, demasiado sencillo, o palabra de Dios para todos. Pero igual, dice, si estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil. Pregunta, ¿cuántos inútiles habrá en la iglesia, en las congregaciones, disfrazados de cristianos? Entonces, es evidente, hermanos, que la mayoría de los hijos de Dios solo nos hemos contentado con ser salvos y decir que servimos a Dios cuando hacemos una actividad religiosa. No, yo amo a Dios, por eso voy a la iglesia. Pues qué bueno que vamos a la iglesia. O sea, es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Es lo mínimo. Entonces, el asunto es que nosotros nos hemos contentado con eso, con solamente hacer una actividad religiosa dentro de cuatro paredes. Y casi siempre nuestra, entre comillas, espiritualidad la basamos en las cosas externas, en lo que se ve.
como si eso fuera una evidencia de las cosas internas que suceden en nuestro corazón. Pero acuérdense, lo que estábamos leyendo hace ratito, dice, como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida. La fe no se ve, pero sí se evidencia a través de lo que nosotros hacemos. La buena conducta no se evidencia, pero sí se muestra a través de lo que nosotros hacemos. El conocimiento no se ve, pero sí se evidencia cuando nosotros tenemos dominio propio. Ahora, miren, tanto se requiere en el cristianismo crecer, que hasta Jesús tuvo que hacerlo. Amén. Eso está gruesísimo, Dice en Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿No? Ahora, en estatura, ¿a qué se refiere? En algo físico. En sabiduría es algo que no se ve. Tú no puedes ver la sabiduría de una persona, pero sí a través de sus hechos. Ahora, la gracia tampoco es algo que puedes ver. Nosotros decimos, esa persona tiene mucha gracia porque quizás está muy atractiva o atractivo. Entonces pensamos que esa es la gracia. No, esa no es la gracia. Puede ser un desgraciado por dentro. ¿Sí? Entonces puede estar hermosa una persona y ser desgraciada por dentro. Entonces la evidencia, la gracia es la evidencia de una relación divina delante de Dios y delante de los hombres. A medida que nuestra madurez va creciendo en nosotros, se va haciendo evidente a los demás. Entonces, yo creo, hermanos, que tenemos que, estamos creciendo por la gracia y la misericordia de Dios. Estamos creciendo. No nos contentemos a que, qué chido, ya crecí. No. Si decimos ya crecí, nos quedamos enanos. Segunda de Pedro 1:9 sigue diciendo, palabra de Dios para todos, dice, si a alguien le faltan estas cosas, no puede ver bien, está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Qué grueso, ¿no? ¿Qué dice en Apocalipsis? Por tanto te aconsejo, compres colirio, porque estás ciego y desnudo. ¿Se acuerdan? Entonces Pedro aquí nos dice, si a alguien le faltan estas cosas, no puede ver bien, está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. No quiere decir que no va a estar en la presencia del Señor. Simplemente es que se me olvidó cuál es el propósito. Miren, como cristianos nosotros debemos de tener bien claro qué es lo que estamos haciendo en la tierra. Bien claro lo debemos de tener. Miren, una es, díganme ustedes, ¿cuál es el propósito de ustedes al estar aquí en la tierra como cristianos? ¿Por qué Dios nos dejó aquí? Para venir a la iglesia. Para mostrarlo a Él. ¿Sí? Para conocerlo a Él. Que Él tiene preparadas para nosotros aquí en la tierra. Sí. Para empezar. ¿Ok? ¿Qué más? Que aunque hemos pecado, Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Ajá. ¿Qué más? Para adorar. Para adorarlo. ¿Qué más? Está correcto, pero, o sea, ¿qué más? Para salvación a otros. Para la salvación de otros. Digo, porque pues adorarlo en el cielo, ¿no? O donde quiera que Dios nos vaya a poner. En su presencia. Sí. Cerquita o medio lejecitos. Yo prefiero cerca. Sí. El asunto es, Jesús nos dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. No solamente eso, nos dice id y hacer discípulos. ¿Sí? Entonces, como cristianos tenemos muchas cosas que hacer.
Miren, hablando del evangelismo, yo sé que es más fácil ir a otras naciones o ir a otros lugares y hablar de Jesucristo. Pero la cosa es que muchos de nuestros familiares, como vimos en el estudio pasado, algunos de esos familiares no se han arrepentido, no han venido al Señor. ¿Por qué? Por causa nuestra. No ven el cambio, no ven nada en nosotros. Sí. Y yo creo, hermanos, que, por ejemplo, vamos a hablar de Jacksonville. Al cabo, nadie de los que estamos aquí viven ahí. Vamos a hablar de Jacksonville. ¿Por qué Jacksonville no se ha convertido al Señor? ¿Iglesias faltan? Yo creo que sobran iglesias. Sí. Y estoy hablando no solamente de los hispanos, sino también de los gringos. Malos testimonios, chismes, obviamente entra dentro del mal testimonio. Muchas cosas, ¿no? Entonces no hacen falta iglesias, tienen presencia pero no tienen influencia. Y así muchos de nosotros tenemos presencia entre nuestros familiares pero no tenemos influencia. Entonces, que nuestro testimonio realmente sea de bendición para ellos. Lo que decía Pedro, ¿no? Dice el versículo, ¿en cuál estamos? En el 10, vamos al 10. Si alguien, hermanos, Dios los llamó y los escogió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán. Dios nos llamó y Dios nos escogió. Ese es ya un hecho. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero dice, esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán. A veces nosotros nos esforzamos por tratar de impresionar a los demás en nuestro servicio a Dios. ¿Saben qué? Nos sentimos así porque estamos llenos de vanidad. O sea, queremos impresionar a los demás porque queremos que, ese sí es un buen cristiano. Aquí entre nos, ¿a quién no le gusta que nos digan son buenos cristianos? ¿Sí? O sea, a mí me gusta, no, este sí es un buen pastor, este sí es a veces, miren, déjenme confesarles lo que sucede, ¿sí? Conmigo, por lo menos conmigo. Cuando dicen, te presento al pastor, ¿saben qué? Dentro de mí es, mejor preséntame como un hermano en Cristo. ¿Ah? O un amigo, o un escritor. Yo en las redes sociales, yo prefiero que no me llamen pastor. Por dos cuestiones. Número uno, de mercadotecnia. Y para que no se vayan a ofender los que me conocen. Porque ahora resulta que los pastores no pueden escribir novelas. Según ellos. ¿Sí? Entonces el asunto, hermanos, a nosotros nos gusta el reconocimiento humano. Cuando nos están adulando, y estoy hablando, cuando nos están honrando, ¿cuántos de nosotros nos sentimos chinches? ¿Sabes qué? Este es un buen cristiano, Mira, hasta cuando te dicen, qué bonito vestido, lo compré. No te preguntaron dónde lo compraste. Solamente te están chuleando el vestido. Y solamente tenemos que decir, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros estamos peleados porque nosotros creemos que la honra solamente es para el Señor. Sí, la honra es para el Señor. Pero la palabra de Dios también dice que nos debemos de honrar los unos a los otros. Bueno, lo real es que para los verdaderos cristianos nos esforzamos en nuestra vida íntima porque a nosotros no nos conviene caer. O sea, me voy a esforzar no porque quiero impresionar, sino porque no me conviene caer. ¿Por qué nos esforzamos como cristianos? Para impresionar a otros. Y déjenme decirles, hermanos, muchos de nosotros, no nosotros,
Creo que no hay ese sentir entre nosotros. Pero mucha gente está tratando de impresionar. Ustedes quizás conocen a gente cristiana que se han acercado a ustedes tratándolos de impresionar. Yo soy más cristiano que tú, o mi iglesia está mejor que la tuya, o yo tengo... ¿Me entiendes? Yo oro más que tú, yo leo más que tú, yo conozco más que tú. O sea, es para impresionar, pero su vida es un asco. Entonces, nosotros no podemos querer impresionar a los demás. Solamente contentémonos con, Señor, yo no quiero caer. Yo no quiero caer. Por eso, simplemente sé que Dios me llamó, Dios me escogió, y voy a tratar de demostrarlo, no a otros, sino a mí mismo. A mí mismo. Yo soy el que tengo que batallar conmigo mismo. No sé si me están escuchando. No sé si me están entendiendo. A veces no es la bronca con la esposa o el esposo. La bronca es con uno. Están pasando cosas aquí adentro que no sabemos cómo sacarlas. Y a veces nos enojamos con la esposa o con el esposo de una batalla que se está librando ahí que no sabemos cómo hacerlo. Regresamos a Hebreos 6.1. Dice, aquí en la palabra de Dios para todos, esta versión dice, así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Esos son los rudimentos. Dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos. No volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. En ese tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. O sea, ya no necesitamos aprender eso. Ahora, escuchen, porque yo me puse a pensar, caray, hemos hablado en la Casa Internacional de Adoración de esto, de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Hemos hablado de esto? Sí, hemos hablado de esto. Ahora, quizás uno diría, quisiera refrescar eso. Ok, sí, sin embargo, a esto no se estaba refiriendo el escritor a los hebreos. Él se estaba refiriendo, y lo voy a traer a los tiempos actuales. Es como si nos estuviéramos refiriendo al bautismo a los infantes, al bautismo a los niños. ¿Sí? Había gente que estaba diciendo, bueno, es malo. A ver, yo ya me bauticé en el rito judío, ¿ahora tengo que bautizarme en el rito cristiano? Porque acuérdense, el bautismo de Juan no era un rito cristiano. Era un rito judío. Entonces, ¿por qué se tenían que bautizar? Para perdón de pecados. ¿Sí? Ahora, Juan los bautizó para arrepentimiento, pero no para perdón de pecados. O sea, es mucho más profundo todavía. Y en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí. Ahora, el asunto es que ellos todavía seguían pensando, bueno, si ya me bauticé, ¿cuántos fueron bautizados ya? ¿Sí? Entonces, algunos de ustedes fueron bautizados 2 veces. ¿Por qué? Porque, bueno, por el trasfondo religioso que teníamos, o que tenían ustedes. Yo creo que Keila y yo fuimos los únicos que fuimos bautizados nada más una vez. Fuimos bautizados y remojados otra. Sí, bautizados y remojados. ¿Una vez? ¿Sí? ¿Cuándo? Pues cuando me convertí, ¿cuántos meses? ¿Cuánto fue otra vez? ¿La otra vez? Digo, Pregúntale a tu mamá. de cristiano. Perdón, Chita. católico.
hermana, estamos hablando de eso. Sorry. Sí. Entonces, el asunto es como si nos refiriéramos al bautismo de infantes. Muchos cristianos dicen, hermano, es que yo ya no necesito bautizarme porque ya me bauticé cuando era niño. No están entendiendo. Es lo que este escritor a los hebreos estaba diciendo. Dejen hacer las primeras enseñanzas. En ese tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de las manos. Ahora, ¿por qué hay imposición de las manos? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Qué es una imposición de manos? Lo hacían antes para que recibieran el Espíritu Santo. Sí. Iglesia primitiva. Ajá. Y la imposición de manos también era para delegar autoridad, ¿sí? Para delegar perdón también. Entonces, pero era más como, hermano, ¿es malo que yo le bese la mano a mi papá? Vuelvo a repetir, esta imposición de las manos, yo lo estoy convirtiendo al lenguaje de entre comillas hoy, aunque ya eso ya se está perdiendo, ¿no? Hermano, es malo que le bese la mano a mi papá, porque era algo tradicional, era algo cultural. ¿Me explico? O, por ejemplo, muchos cristianos, ahí está hablando de la resurrección de los muertos. Muchos cristianos no creen en la resurrección de los muertos, o lo creen de una manera mala. Por ejemplo, yo estaba platicando con una hermana que a mí me sorprendió lo que ella me dijo. Dice, hermano, ¿verdad que yo no voy a morirme? Yo dije, caray. En primer lugar, bueno, esa hermana venía de otra congregación. Es que el pastor donde yo estaba me dijo que ya teníamos vida eterna. O sea, en eso consistía la vida eterna de ella, ¿no? Ahora, para ser honestos, yo no quiero esa clase de vida eterna. Imagínense, si ya me duele, ahorita que estaba tocando la guitarra me empezó a doler de espalda. Imagínense, tener vida eterna con un dolor de espalda. No, gracias. Muchas gracias, no. O sea, tener una vida eterna libre de vejez. ¿Cuántos quieren envejecer? Así, honestamente. ¿No, verdad? ¿Cuántos quieren madurar? Eso sí, pero envejecer no. ¿Sí? Entonces, imagínense la resurrección de los muertos. Había gente y hay gente hoy en día que ni cree en la resurrección de los muertos. No cree que Jesucristo resucitó. Cristianos, cristianos. Ahora, pregúntenle a cualquier cristiano, si tú te mueres hoy, ahorita, ¿a dónde vas? No, ojalá que dijeran eso. Ojalá que dijeran eso. Pues donde Dios me quiera mandar. Donde Dios me quiera mandar. O sea, no hay una certeza. Y no hablo de un lugar. Simplemente no hay una certeza de seguridad, de salvación. Porque saben que de un lado son una cosa y actúan en otra. Exactamente. Entonces, ahí está el asunto. O sea, así estaba el asunto entre los hebreos. Por eso este escritor dice, pero debiendo de ser ya maestros, ustedes tienen necesidad de que se les vuelva a dar lechita. Y créanme, hermanos, el único que yo creo que está satisfecho con la leche, y quién sabe, es Elías. ¿Verdad? Porque pudiera decir, hoy cámbiale de sabor, ¿no? Ahora imagínense nosotros tomando leche a nuestra edad. No como, a mí me encanta la leche, sobre todo fría, cuando traigo sed.
Y digo, a mí me gusta que pero imagínense que fuera nuestro alimento diario. Pura leche, pura leche, pura leche, pura leche. Les voy a decir qué sucedería con nuestros dientes. A la primera mordida de algo sólido, nos dolerían las encías. Si ustedes han hecho un ayuno de mayor de 2 o 3 días, cuando ustedes muerden, aunque sea un plátano, van a sentir una sensación extraña en las encías. No se les van a caer los dientes después de morder el plátano, ¿no? Pero sí van a sentir una sensación rara. Entonces imagínense comer algo más sólido, carne por ejemplo. Entonces el escritor a los hebreos estaba diciendo, ¿saben qué? No se les puede dar más. No se les puede dar más. ¿Por qué? Porque ustedes no han aprendido a crecer. Dice versículo 3, si Dios lo permite, seguiremos adelante con enseñanzas más avanzadas. Imagínate, ¿no? O sea, todo lo que Dios nos ha hablado durante estos 4 años aquí en este lugar. ¿Cuántas cosas? Y todavía Dios tiene más. Y saben, si Dios nos deja en esta tierra por 40 años, y el Señor nos va a enseñar mucho más. Ahora, es evidente entonces que es importante seguir estudiando la palabra de Dios y que también ese estudio vaya acompañado por cambios en nuestras conductas. De otra manera, pasaremos el resto de nuestras vidas en el taller del alfarero, siendo gente inútil. No, ¿saben qué? Yo honestamente quisiera terminar de una manera menos cruel. pero yo creo que tenemos que entender que tenemos que salir del taller del alfarero. Que si ya pasamos por tiempos de horno, ¿saben? Cuando una vasija se quiebra en el horno, porque suele suceder, ¿sí? Cuando una vasija se quiebra en el horno, ¿saben qué sucede con ese barro? ¿Alguien tiene idea? Adentro del horno se tira. Sí, cuando ya se quiebra, se saca y ¿qué van a hacer con esa vasija? ¿Se hace otra? Se desecha. Se desecha. Ya no sirve. O sea, uno pudiera pensar, bueno, lo vuelven a moler y no, ya no se puede. Y es lo que muchos cristianos piensan. No soportó el fuego. Exacto. Miren, creo que se llama rueca, la rueda donde se pone la arcilla, se pone allí y mientras está moldeable, hay esperanza, ¿sí? Ese es el primer proceso. El segundo proceso es vete al horno y lo van a meter. Por eso muchos, yo creo, hermanos, que por eso muchos le tienen miedo a ser investidos por el poder del Espíritu Santo, porque es también un bautismo de fuego. Entonces, ahora no estoy hablando de que ay, no, pues es puro sufrimiento. No. Gloria a Dios que no es puro sufrimiento. Hay más poder, hay más responsabilidad, hay más sufrimiento, sí, pero pues no te escapas de todas maneras de sufrir. Eso es mejor con el Espíritu Santo que sin el Espíritu Santo. Amén. ¿No? Entonces, Dios nos está
motivando para que crezcamos más, para que maduremos más, para servir mucho mejor. Amén. Y que no seamos desechados. Amén. Sí, hemos soportado muchas cosas, traiciones, abandonos, desengaños, de todo. Todos lo hemos superado hasta el día de hoy. ¿Saben? No nos quedemos ahí. Vamos adelante hacia la perfección, porque finalmente ese es el llamado. Ya fuimos llamados, ya fuimos elegidos, pero ahora necesitamos la constancia. Amén. Sí. Y cuando sale del horno, lo arreglan, lo pintan, o sea, es como lo van a lucir mejor, entonces para que vaya y dé el uso. Sí. Bueno, algunos lo pintan, algunos se van así, ¿no? Pero igual, hermanos, dice el apóstol Pablo que algunos de los vasos son para ira y otros contienen tesoros. Entonces, lo que Dios quiere hacer de nuestras vidas, que sea para la gloria de Él. Amén. Muy bien. ¿Algún comentario más? Que Dios nos ayude a salir del horno. Así es. Bien hecho. Así es. Amén. Bien. Pues sí, bien hecho porque Él nos hizo, ¿no? Sí. Que no nos rajemos. ¿Se acuerdan? Como vasos rajados. ¿Se acuerdan? Que no seamos vasos rajados. Amén. Muy bien. Señor Dios, muchas gracias. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú nos has hablado, Señor. Gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, por el gozo que tú pones en nosotros a pesar de lo que somos. Señor, nos acercamos a ti, Dios. Nos acercamos a ti, Señor. Queriendo ser usados, Señor, para la gloria de tu nombre. Dios, tu palabra dice que la buena obra, Señor, conclúyela, Padre. Conclúyela, Señor. Lo que tú has empezado en nosotros no lo dejarás a medias. Conclúyelo, Señor, para la gloria de tu nombre. Queremos servirte, pero sobre todas las cosas, Señor, queremos amarte, honrarte y ser para otros, Señor, una esperanza, Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos en Casa Internacional de Adoración. Gracias por todo lo que tú nos estás hablando, Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Invístenos, Señor, de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, Señor. Como tú quieres, como tú quieras, en el tiempo que tú desees, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.